Pues pasamos a la siguiente sesión. Hará la presentación José Francés del Colegio Buen Pastor de Sevilla. José. Hola, buenas tardes a todos. Me ha pedido el ponente que sea breve y voy a ser muy breve. No tanto como el efecto de las vacunas, pero casi. Bueno, excusar en primer lugar la ausencia de don Joaquín Egea Romero, director del Colegio Buen Pastor, que era el que iba a presentar a nuestro invitado hoy, por cuestiones de salud no puede estar esta mañana. Y también aprovechar el momento para sumarnos a la felicitación a CEFE en su 35 aniversario. Nosotros formamos parte de esa organización y nos sentimos, como buenos sevillanos, muy ceceantes. Así que felicidades a CEFE. Estar delante de un auditorio, o sea, los profesores cuando estamos delante de un auditorio y está tan callado, es una experiencia religiosa que me permito por lo menos un segundo disfrutarla. Bueno, tenemos con nosotros hoy a don Gregorio Luri Medrano. Él es filósofo y pedagogo español. No sé si en este orden, aunque parece claro que... Aquí te tengo que interrumpir. Yo soy maestro. Maestro. Yo soy maestro de escuela. Ese es mi título del que me siento más honrado. Y lo otro son notas a pie de página. Muy bien. Bueno, maestro, hay que recuperar el valor de esa palabra. Bueno, don Gregorio decía que no sabíamos si prevalecía la filosofía o la pedagogía, pero en cualquier caso, viendo su trayectoria, sus publicaciones, parece claro que lo cortés de la pedagogía no quita lo valiente de la filosofía y que su obra está trazada por una estrecha relación entre el pensamiento y la educación, o sea, entre la filosofía y la pedagogía. Don Gregorio es una eminencia, es un sabio en el sentido etimológico, es una persona que sabe mucho y la etimología de sabio está relacionada con sabroso. O sea, cuando algo está sabroso es que tiene sustancia y estoy completamente convencido de que lo que nos va a contar hoy aquí esta mañana está plagado de sabiduría y también de sabor. Y bueno... la presbicia, me salto la línea. Bueno, y hoy vamos a compartir esa sabiduría con todos nosotros para que salgamos de aquí un poco más ilustrados. Don Gregorio, utilizando el símil futbolístico, ha pasado por todos los escalafones de la educación, ha sido profesor de primaria, profesor de filosofía en bachillerato y finalmente profesor de universidad. Por tanto, puede hablarnos de la educación desde un conocimiento absolutamente transversal, pues conoce desde primera mano las distintas etapas de nuestra enseñanza. Dicho en términos coloquiales, ha sufrido los estragos de los adolescentes y de la docencia en todas sus variantes posibles y nos hablará desde la autoridad que le concede este mérito. Él es colaborador también de algunos medios de comunicación, como de Objective, donde tiene una columna de opinión. Y por dar algunos datos de su vida, estudió magisterio en Pamplona, se doctoró en filosofía en la Universidad de Barcelona y muy recientemente, en 2017, recibió el premio MEP, para la mejora de la escuela pública, y en 2020, pues prácticamente en plena pandemia, recibió también la Cruz de Carlos III el Noble por el Gobierno de Navarra. Sus trabajos y ensayos trazan un arco entre la filosofía clásica, con especial predilección por Sócrates. Estoy convencido de que la charla de hoy será muy peripatética, y si fuesen adolescentes, pues sería directamente patética, ¿verdad? Pero bueno, también tiene numerosas publicaciones dedicadas a la pedagogía y a una educación orientada siempre a la mejora del mundo y de la sociedad en la que vivimos. Y destacamos, entre sus muchas obras, algunos libros publicados en Ariel. En la conferencia de hoy, don Gregorio abordará el dilema entre lo nuevo y lo bueno. Si no me hubiese pedido que fuese breve, le hubiese contado una anécdota de un artículo de Juan José Millás en El País no hace mucho, donde comparaba una imagen donde se veía un punky y una monja. Y parecía que lo moderno y que lo novedoso y que lo que prosperaría en el futuro es el punky, cuando realmente lo que llevan miles de años son las monjas, ¿no? Entonces, seguramente hoy nos va a desbrozar la importancia de... Bueno, o sea, que lo nuevo no es siempre sinónimo de bueno. Don Gregorio abordará, y ya voy acabando, la dificultad de la docencia para educar en profesiones que aún no existen y el reto de aprender de la propia experiencia. Hoy
con su permiso, todos nosotros aprenderemos de la suya, que es valiosa y es extensa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias y vamos directamente al tajo, que el tiempo nos apremia. Dicho, pero antes de decir una cosa, yo he llegado a la conclusión a partir de mi edad de que nunca hay que poner en duda la inteligencia del que te elogia. Me parece que decir, ¿quién soy yo, además, para ponerlo en cuestión, ¿no? Pero, me lo creo, todo lo que has dicho me lo creo. Bien, vamos a la cuestión de lo bueno y lo nuevo. No es una cuestión menor, sino que me parece que es una cuestión esencial en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque entre las categorías tradicionales que han constituido, por decirlo así, el nervio espiritual de Europa, pues está lo justo, lo bello, lo bueno. Y hoy eso, lo bueno, está siendo desplazado, pero está siendo desplazado sin debate por lo nuevo. De tal manera que si algo se presenta como nuevo, como innovador o disruptivo, ya no necesita justificar que además sea bueno. Innovamos, por lo tanto, tenemos un programa disruptivo, por lo tanto, ¿para qué vas a justificar? A mí esa sustitución me parece al mismo tiempo confusa y peligrosa, porque lo bueno tiene un valor en sí mismo. Si además es nuevo, perfecto. Y precisamente por eso pues quería comenzar con esta imagen, porque bueno, a mí me gusta mucho y creo que es muy instructivo ver cómo va variando la publicidad que se hace en los centros de sí mismo a lo largo del tiempo. Y podemos ver cómo pues, en los años 60 o 70 normalmente lo que aparecían eran alumnos y libros. Después aparecían, pues han ido apareciendo alumnos y aparatos tecnológicos. Y ahora aparecen niños con cara de felicidad. Y estás viendo, pues en Barcelona, que me he encontrado, pues me interesa mucho esto, ¿no? Pues ves eso, en esta escuela nos proponemos que nuestros alumnos sean felices, el bienestar emocional, etcétera, etcétera. Y parece que estamos en ese proceso en el que eso pues se está dominando, se está imponiendo también. Y a mí no me preocupa especialmente que se imponga o no se imponga. Lo que me llama la atención es que en un sistema como el educativo, que se jacta de, digamos, de fomentar el pensamiento crítico, estas cosas se vayan sucediendo sin una crítica interna. Con frecuencia lo que nos ocurre es que estamos tan inmersos en nuestros debates que nos parece que nuestros debates van de sí. Es decir, que eso es lo que se debate en todo el mundo, cuando en realidad no es así. Más aún, te encuentras, por ejemplo, en autoridades ministeriales, cuando están defendiendo la actual ley, te dicen, es lo que ocurre en Europa, ¿no? Esto es lo que hay en el mundo. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es quedarnos atrás, ¿no? Pero, pues en Europa pasan muchas cosas. Un fenómeno muy curioso, además de lo que pasa en Europa, es que desde hace décadas, en el sur de Europa se nos plantea como modelo el de los países socialdemócratas del norte de Europa. Y no hay información de hecho y por lo tanto no constituyen referentes los que podríamos llamar los países del centro de Europa, pues por ejemplo Holanda, que tiene un sistema de éxito que no tiene demasiado que ver con Austria, Checoslovaquia, Suiza, etc. Por alguna razón, también un sistema que dice fomentar el pensamiento crítico ignora, sin crítica, por qué los países mediterráneos tenemos que seguir como modelo los del norte de Europa e ignoramos olímpicamente otros modelos. ¿Por qué? Quizás porque las prácticas de esos modelos, Holanda, por ejemplo, no tienen demasiado que ver con lo que la OCDE se considera bueno. Cuando comparo, pues eso, la publicidad que se hace en los centros de Barcelona con la que se está haciendo en estos momentos en los centros británicos, yo digo, ¿por qué aquí sería, al menos en Cataluña, inimaginable un centro que se hiciera publicidad de sí mismo a partir de estos tres valores? ¿Por qué no? En todo caso, estamos en otra situación, ¿no? Estamos en otra situación, nos preocupa más, pues eso, la felicidad, el bienestar, etc.
Vamos a hablar entonces de lo bueno. Por cierto, Alfonso, que esta charla comenzó con un primer proyecto a un grupo que hacíais en Madrid, un encuentro, y ha ido evolucionando pues a partir de las cosas que vas leyendo, lo que vas incorporando, etc. Lo primero que quisiera llamar la atención es que un vocabulario que puede ser muy útil, además incluso muy ilustrativo en el campo de la ciencia, no necesariamente tiene la misma utilidad en el campo de la educación. Y si bien en el campo de la ciencia, en el campo de la industria sobre todo, el término disrupción es obvio que tiene un valor, es decir, me van a entender todos ustedes, cuando aparece este aparato, aparece una innovación disruptiva que inmediatamente deja caducos todos los aparatos anteriores. Cuando aparece este aparato, pues inmediatamente quedan en la caducidad pues cámaras de televisión, cámaras fotográficas que habían llevado un progreso determinado, ¿no? Y ante una innovación disruptiva se crea todo un movimiento en el mercado que pone patas arriba, pues una tradición y que crea pues, nuevos productos con nuevas expectativas. Esto, que en el mundo de la empresa es un hecho, ¿se puede aplicar sin más al mundo de la escuela? Yo diría sí, si en el caso del hombre hay disrupciones. Si hay disrupciones, es decir, si el hombre es un ser de temporada y el hombre de hoy es ontológicamente distinto de lo que era pues, hace 15 años, o incluso podemos provocar un hombre que sea distinto a lo que es hoy, pues perfecto. Ahora, si hay continuidades antropológicas sustanciales, pues igual el concepto de innovación disruptiva nos confunde más que aclara, en educación. En educación. Como el concepto de disrupción aparece precisamente con Clayton Christensen, y además él ve una cuestión que, insisto, que para mí es sumamente importante, ese fenómeno de que hemos ido cargando axiológicamente lo nuevo como un valor, y lo hemos ido cargando axiológicamente al mismo tiempo que hemos retirado el concepto de bueno de nuestros debates, ¿no? Con lo cual, el concepto de mejora parece también que queda caduco porque tenemos que ser innovadores, etc. Bien, ya digo que el primer libro, el primero que plantea desde el mundo de la ciencia esta cuestión es Christensen, pero es que además, insisto que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la ciencia aparece un paradigma nuevo en la ciencia, ¿no? O en el mundo de la industria hay elementos, hay cuestiones que son elementales, que van así, pero que igual no son aplicables de una manera acrítica a las experiencias humanas. Christensen dice, lo bueno no es suficiente porque puede llevar a una empresa al fracaso. Obviamente, aquellas cámaras fotográficas, Canon, etcétera, que iban modificando cada año, iban mejorando cada año, llega un momento que su mejora les lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque no puede competir con las cámaras digitales, que es un fenómeno nuevo, ¿no? Dice, ¿qué es lo bueno? Escuchar a los consumidores, superar a los competidores, proporcionar beneficios a los inversores, eso es lo que llaman la innovación sostenida. ¿Qué es lo necesario? Pero lo necesario, si queremos pues desarrollarnos como empresa, es crear productos, de proporcionar a los clientes algo que no sabían que querían hasta que no lo habían visto. Ahora nos puede parecer a veces raro, ¿no? ¿Cómo podían nuestros padres o nuestros abuelos moverse por la vida sin los teléfonos digitales, ¿no? Y no había problemas. Cuando no existían, nadie los echaba en falta, y cuando aparecen no podemos vivir sin ellos, ¿no? Ese es el carácter más propio, ¿no?, de la disrupción, que en el caso de Henry Ford pues lo plantea de una frase que resume muy bien y se estudia muy a fondo, pues se pone siempre como ejemplo en las escuelas de negocio, ¿no? Eso es decir, la disrupción. Mientras las mejoras siguen una línea ascendente de mejora del producto, cuando aparece la disrupción, pues se crea una situación totalmente nueva. No me voy a detener en esto porque creo que se entiende perfectamente bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando para fomentar la disrupción, y comenzamos por la derecha, nos concienciamos nosotros de que estamos en un paradigma? Yo desconfío mucho
de esa palabra. Más aún, desconfío mucho de quien la utiliza, porque lo que comentaba, yo estoy convencido. Miren, no sé si el ejemplo que les voy a poner le parecerá trivial. Yo, desde que apareció, no sé si este es el cuarto, el quinto o el sexto aparato que tengo. ¿Se pueden creer ustedes que no he cambiado ni una vez mi liada? Ahí está, y recurro a ella. No envejece. No envejece. Es decir, no todo es disruptivo, innovador, nuevo. Es decir, yo vivo como persona combinando pues, procesos de cambio de mi mundo muy distintos. Y hay elementos que me permiten, pues qué sé yo, leer a Safo, una poeta pues lesbiana, griega, etc. No, yo no soy ni lesbiana, ni griego, y me emocionan con sus versos. Es decir, me puedo emocionar con sus versos. O puedo encontrar sentido, pues eso, en los textos de Homero. Es decir, esa complejidad humana que nos permite llevar ritmos distintos, porque crecemos, lo que podríamos decir, en un frente muy amplio. Estoy pensando pues, en el avance de Napoleón en Rusia, ¿no? Que tienes algunas tropas allá adelantadas en el campo enemigo, al mismo tiempo dejas alguna fortaleza sin conquistar, tienes problemas de suministros, es un frente amplio, ¿no? Cómo avanzamos. E intentar homogeneizar, sustituir o reducir ese frente amplio a una trayectoria lineal, me parece que es una reducción significativa de lo humano. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues algo que los innovadores, los que han fomentado la innovación disruptiva, descubrieron enseguida. El argumento de peso no es decir, si no innovas no vas a mejorar, sino si no innovas te vas a quedar anticuado. Si no innovas vas a desaparecer del mapa. Y entonces, insisto, pues centras toda tu capacidad de acción en esa innovación. Para hacerlo, con frecuencia necesitamos distorsionar lo que se ha dado en llamar la escuela viejuna, ¿no? Distorsionarla, y a veces esto, por ejemplo, pues es un gráfico de la UNED para sus alumnos. Y dices, bueno, yo estoy cada vez más orgulloso de aquellos frailes capuchinos que yo tuve en Alsasua en los años 60, que, por ejemplo, pues nos hacían algo que ahora es inimaginable, pero yo creo que es un lujo haber podido disfrutar de la redacción semanal. Esa redacción semanal que la hacíamos, nos la devolvían corregida, etcétera, y se leían las mejores, comparabas. Eso es viejuno, pues bienvenido sea lo viejuno. Sí, insisto que lo que estoy intentando hacer ver es que el ser humano se mueve en un frente muy amplio y que no podemos reducir ese frente a una trayectoria lineal. Henry Beck, en Errar es útil. Los consultores de empresas saben bien que cuando se quiere impulsar un proceso de transformación, nadie quiere poner en peligro el status quo, ¿no? Se puede intentar mostrar el brillante futuro que le espera a la empresa con el cambio, pero esto no funciona. Lo que funciona de verdad es tratar o presentar un escenario de amenaza. Si no cambias, te espera lo peor, ¿no? Si no cambias, te espera lo peor. Y eso, que es cierto, vuelvo a insistir, en el mundo de la empresa, no necesariamente es cierto en el mundo de la escuela. O si es cierto, habrá que demostrarlo, habrá que argumentarlo, habrá que decir qué razones nos acompañan para eso. Por otra parte, deberíamos tener muy claras algunas cosas. Esto es Esteban Mirall, es que el profesor de innovación de SADE, decía no hace mucho algunas cosas que parece sensato tenerlas en cuenta. Primero, que innovación lo normal es fracasar. Que el hecho de innovar no quiere decir que vas a tener éxito. Que con gran frecuencia aparecen productos que el mercado ignora. Que el mero hecho de innovar, no, insisto, no garantiza el éxito. En una empresa puede llevar a la ruina de la empresa. En una escuela, la ruina de la escuela no es una ruina económica, estamos hablando aquí de otra cosa, ¿no? Invertir en innovación no es una apuesta con resultados seguros, por eso es innovación, porque te metes en un terreno incierto, ¿no? No basta con que sea nuevo para que algo se convierta en innovador, es necesario que los clientes o los usuarios lo integren en sus vidas, lo compren y lo adopten. Es el usuario, es decir, tu proyecto innovador ha de tener repercusiones claras en el usuario. Y esto lleva a un proceso que hoy comenzamos a ver, por ejemplo en Cataluña,
muy claramente en algunos centros, cómo cuando tú planteas un proyecto innovador o innovador disruptivo, como en el caso que estoy pensando en Cataluña, y ahí unes todas las fuerzas en ese proyecto, enseguida ves que hay una mejora espectacular de resultados. El problema es si tú cargas a los docentes, con un proyecto que es muy ilusionador, pero que exige una cantidad de horas suplementarias notables para llevarlo a la práctica, resulta que esos docentes, tarde o temprano, pues tienen que atender a sus hijos, a sus maridos, a sus vecinos, a sus madres, tienen derecho a llevar su vida personal, a ir al cine, y aparece esa curva de decepción que en el mejor de los casos pues puede reconducirse y situarse por encima del punto de partida. Pero estamos viendo ya en Cataluña que no siempre en todos los casos es así. Es decir, que la decepción con la innovación está produciendo resultados que curiosamente aquellos centros que cuando introdujeron las innovaciones se encargaron de comunicarlas a todo el mundo para que todos supiéramos que la estaban haciendo, ahora nos ocultan las dificultades reales que están teniendo para llevarlas a cabo, que es lo que nos interesaría para poder estudiar todo esto. ¿Cuáles son las dificultades reales con las que te encuentras cuando llevas un proyecto muy ilusionador? No lo pongo en duda, pero un centro te dice que no, otro centro tal. Cuando tú dices, por ejemplo, que como tienes plena confianza en los alumnos, un alumno puede entrar y salir de clase cuando quiera porque es libre para moverse, y te encuentras que algunos simplemente no entran en clase. Es que la condición humana es muy peculiar, ¿no? E intentar ignorar esas permanencias antropológicas pensando que el ser humano lo podemos manipular como si fuera un producto comercial, me parece muy arriesgado. Obviamente, no todas las innovaciones funcionan y se convierten en éxito, ¿no? Podía ser seguro que los que introdujeron esa cafetería pues tenían las mejores ideas, pero no parece que nuestras ilusiones a la hora de comprar determinados productos vayan por ahí. Pero insisto que en la escuela aparece siempre un nuevo centro está haciendo tal cosa y se nos presenta como una maravilla, ¿no? Bicis en lugar de pupitres. El nuevo método que triunfa en los colegios de Estados Unidos. Mentira. No triunfa. Y segundo, no hace falta argumentarlo, cualquier persona que tenga experiencia en la docencia sabe que esto es una ocurrencia, no una innovación. Que igual, esporádicamente, el día del deporte y la lectura puede ser maravilloso, pero convertirlo en el nuevo método que triunfa es engañar a cualquiera o pretender engañar. O este otro, que apareció un reportaje que la periodista que lo hizo me llamó, mira qué maravilla, ¿no? Este grupo, ¿de verdad pondrían ustedes ruedas en las sillas de sus alumnos? Como mínimo se ha arriesgado, ¿verdad? ¿De verdad pondrían silla? Ellos se lo pasarían muy bien. Pero mire, tan difícil es entender que ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Que eso es ser niño. Y no digamos ser adolescente. Ser adolescente es eso, tener mucha más energía que sentido común. Por lo tanto, el déficit de sentido común lo tiene que poner el adulto, que para eso está. Pero no confíes en que el niño viene con una dotación de serie de sentido común que si le dejas manifestarlo se va a florecer con todo su esplendor, ¿no? Bien, en los últimos años el argumento básico que he visto repetido 1000 veces, y además tengo montones de recortes con esta noticia, es que estamos educando a nuestros alumnos para trabajos que no van a existir, que aún no existen, ¿no? Con los que van a tener que enfrentarse a situaciones que aún no conocemos. Primero tendríamos que decir si tenemos que educar solo para trabajos. Fíjense que digo solo, creo que es una trivialidad, sería una frivolidad negarnos a ver qué es lo que... Esa educación completa significa también que vas a tener que darles destrezas para ganarse la vida. Muy lejos de mí el negar
que en nuestras escuelas ha de haber un componente utilitario en nuestra educación. Te tiene que servir para desarrollarte en tu vida también laboral, pero solo en eso. Solo en eso. Es decir, volvemos de nuevo a focalizar ese frente amplio, una especie de efecto túnel pedagógico y verlo únicamente en un punto, ¿no? Por eso decía, parece como si el conocimiento duradero caducara todo. Es decir, ¿de verdad caduca todo? A mí es que a mí me parece, por ejemplo, esto lo decían yo no hace mucho y me miraban algunos profesores con una cara que me decían, este tío está chiflado. Yo decía, es que una de las, para mí, de las grandes virtudes de las matemáticas es que te pone en contacto con lo eterno. Y además no solamente es eterno, sino que es comunicable. Es decir, con lo eterno comunicable. Y tú, que no eres nada, que eres una nimiedad cósmica, tienes acceso a verdades que no envejecen, que no caducan. Y ese contacto es lo que explica pues, que haya habido en matemáticas, por ejemplo, tanto místico, en Rusia especialmente. A mí eso me parece, vaya, una experiencia humanizadora, ¿no? Insisto, puedes conocer lo eterno y lo puedes comunicar. ¿Que después hay otras cosas que caducan? Pues claro que sí. Pero volvemos, ¿no?, a la visión, que es lo que nos interesa al Frente Amplio, ¿no? Esto tuvo una repercusión cuando Schleicher lo planteó con esta formulación que recorrió pues, toda la prensa del mundo, ¿no? Vivimos en un mundo que cambia aceleradamente, no todo. Fíjense ustedes, yo conocí a Bauman, bueno, ya saben, la teoría de la sociedad líquida, el amor líquido, cuando se acababa de casar, al poco tiempo de morirse su mujer, en Canarias. Yo tenía tantas ganas de hablar con él. Bueno, y veo que intenté aprovechar, ¿no?, la oportunidad y me dice, mira, Luri, precisamente porque la sociedad es cada vez más líquida, necesitamos amores sólidos. Pues me parece de sentido común. Es decir, que necesitamos sujeciones a algo firme precisamente para poder evaluar el cambio. Es decir, para saber por dónde va la corriente hay que mirar la corriente desde la orilla. Necesitas algunos elementos de estabilidad que te permitan. Pues bueno, vivimos en un mundo que cambia aceleradamente y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Yo creo que el teorema de Pitágoras va a seguir siendo verdadero unas cuantas temporadas, pero en fin. Debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. El éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenido, sino en extrapolar lo que sabemos y aplicar ese... Vamos a ver, no pasemos de largo, en extrapolar lo que sabemos, luego hay que saber. ¿Cómo vas a extrapolar si no sabes? Pero entonces, si damos relevancia a eso, al extrapolar lo que sabemos y volvemos a leer todo, decimos, uy, vayamos con cuidado, ¿no? En todo caso, esta cifra mágica, mi experiencia me dice que siempre que encuentras una cifra demasiado redonda en educación hay que sospechar. Pero en fin, se impuso, ¿no? El 65% de los niños que hoy empiezan la primaria van a trabajar en empleos que aún no existen. Bueno, a veces empresarios que de reconocida solvencia, que rigen sus empresas con unos criterios muy rigurosos, hablan de educación y se permiten pues, volver a existir en ese 65%. Como ese 65% aparecía tantas veces, yo he dedicado bastante tiempo a ver de dónde sale esto. ¿Cuál es la genialidad que ha conseguido inventar un método para viajar al futuro, enviarnos un notario al futuro, que ha vuelto diciéndonos cómo van a ser esos trabajos del futuro, ¿no? Lo encontré porque en el futuro de la educación se planteaba que era un estudio de la OCDE, se dice, pues eso, el 65%. Es decir, la OCDE lo dice, es una institución seria y además dice, fijaros, hay evidencias que muestran cómo vas a ponerlo en duda. Recordad que el sistema que está alabando el pensamiento crítico es muy poco crítico consigo mismo. Bueno, pero el 65%. Además resulta que, pues ya saben que vamos a romería todos los años, en romería a Davos para que nos digan cómo va a ser el futuro. Y aquí en Davos pues se decía lo mismo. De hecho, de este informe es donde la OCDE
toma ese dato. Pero aquí, cuando se habla del 65%, tienen como mínimo la honestidad de mostrar la fuente. Y dices, menos mal, voy a contar el estudio en el que esto se demuestra. Pero claro, el estudio es un vídeo de dos amigos que han hecho lo que les ha parecido y que en definitiva nos repiten aquello de Don Hilarión de la verbena de la Paloma, los tiempos se adelantan, que es una barbaridad. Cosa que si lo sabía Don Hilarión, pues tampoco hace falta, ¿no?, tanto jaleo en fin, pueden recurrir a él, les puedo dar la información y verán cómo esto, pero esto se impone de tal manera que es, bueno, en Madrid, en un convenio en el que había, bueno, ni FEMA, se hablaba de tecnología y tal, aparece una alta directiva pues, de una multinacional. Bueno, aquí estamos en más de la mitad, ¿no?, de las habilidades que serán necesarias en el 2025. La fecha siempre se va adelantando, pero bueno, todavía no existen. La inteligencia artificial cambiará 100% de los trabajos, pim, pam, plum. A mí me pilló muy alterado. Y por lo tanto, cuando salí, les dije, vamos a ver, a mí me parece de sentido común que las empresas vean el futuro del color de sus planes estratégicos. Me parece bien, porque tienen responsabilidades, ¿no?, con sus socios, con la gente. Por lo tanto, que imaginen un futuro y que ese futuro lo vean de acuerdo con el color de sus planes estratégicos me parece perfectamente coherente. Lo que no me parece coherente es que demos por supuesto que los planes estratégicos de la educación o de un centro tengan necesariamente que seguir las normas o que nos vienen o que nos dicta la empresa. De hecho, ni tan siquiera en Davos ni en aquel vídeo aparecía la fuente original. La fuente mejor formulada de esto es de 2004, del que era el secretario de Educación de Clinton. Los trabajos más solicitados del 2010 todavía no existen. Los trabajadores del futuro inmediato utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera... Uno cuando lee esto dice, ¿por qué no se produjo en el 2010 un cataclismo tecnológico universal? Si resulta que se estaba educando para trabajos que no existían, yo voy a mi pueblo, yo soy de la Ribera de Navarra, y veo a mi hermano pues trabajar en el campo con unos tractores, unas cosas rarísimas, ordenadores, riegan... Y yo digo, ¿cómo demonios, si en la escuela no les enseñaron nada de esto, cómo demonios lo consiguen, no? ¿Cómo están? ¿Por qué no se hundió el mundo? ¿Qué ocurre aquí, no? Bueno, no me voy a detener en el informe famoso Edgar Ford, que tanta influencia ha tenido, pues insiste en lo mismo, pero el origen, o al menos yo no he encontrado ninguna fuente anterior de esta idea, aparece cuando los norteamericanos descubren que los rusos han puesto el Sputnik en órbita y, por lo tanto, un país que se consideraba inalcanzable por las armas enemigas descubre un día que tiene al enemigo sobre sus cabezas. Y ahí aparece una cuestión que ignoramos olímpicamente, pero que tiene una trascendencia enorme, porque los norteamericanos se preguntan, señores, si el sistema soviético educativamente nos adelanta, ¿cómo defendemos a la democracia? La democracia es un sistema para tontos. ¿Cómo defendemos a la democracia si encontramos ahí? Y aparece toda una renovación educativa que primero se plantea la importancia del currículo del que después hablaré, aparece por primera vez una secretaría, una fundación que se preocupa del currículum, y en segundo lugar se busca cuál ha sido el culpable de que Estados Unidos se haya quedado... bueno, pues se encuentran pues incluso al presidente Roosevelt o a su mujer, la prensa en general. ¿Saben a quién señalan como culpable? A Dewey, precisamente el pedagogo que hoy está en el fondo de los discursos innovadores en boga. Igual tiene razón Dewey, igual tiene toda la razón y hay que utilizarlo y hay que recuperarlo. Pero analicemos un poco la historia. Insisto que estamos defendiendo el pensamiento crítico. Analicemos qué es lo que hubo, por qué un sistema como el sistema progresista norteamericano basado en Dewey
era mayoritario en los años 30 en Estados Unidos, llega en los años 50 y entra sistemáticamente en quiebra. Dewey, Kilpatrick, trabajos por proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, si vamos a defender los trabajos por proyectos, y hay argumentos para defenderlos, analicemos primero por qué se abandonaron en su momento. Porque somos gente que defiende el pensamiento crítico, perdonen la tabarra que les estoy dando. La cuestión que a mí me interesa es, bueno, la gente, cuando aparece ahí de Beres, que dice los trabajos del futuro, esa gente tiene ahora 76 años. ¿Cómo se han integrado? Que todos los que estamos aquí, creo, o ninguno de los que estamos aquí nos enseñaron en la escuela a utilizar un ordenador. ¿Cómo nos hemos movido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Por qué nos ha hundido el mundo? Primero, con esto lo que quiero decir es, no nos dejemos dominar por un dramatismo que no tiene demasiado sentido. Segundo, asumamos que aquí Platón, para hacer honor a lo que comentabas, tiene una expresión magnífica que dice que el aprendizaje se produce obviamente en la escuela, pero también hay aprendizajes naturales. Estamos continuamente aprendiendo de la experiencia ajena, y especialmente de nuestros amigos y de las personas que tenemos confianza, de los sistemas de aprendizaje, de nuevo el ser humano como frente amplio. Dicho esto, yo no quiero quedarme aquí en una visión negativa de la innovación. Creo que todos estamos comprometidos en mejorar, pero prefiero utilizar el verbo mejorar que el verbo innovar. Y además, pues, para terminar, quisiera poner algún ejemplo de lo que para mí significa mejorar y, por lo tanto, introducir una práctica reflexiva, seria, científica sobre tus propias experiencias. Me interesa mucho el caso, podríamos poner más, he intentado, excepto en una escuela que después haré mención de Barcelona, tomar un ejemplo muy, muy lejano, el de la New Dorp School de Staten Island, que en el 2006 estaba considerada una escuela fallida, y que en estos momentos está presentada, lo que los norteamericanos, especialmente en Nueva York, una escuela escaparate, es decir, un centro al que puedes acceder a ver qué es lo que están haciendo, aprender de ellos, etc. ¿Qué pasaba aquí? Fíjense bien, que merece la pena repasar su historia. En un determinado momento, en el claustro de profesores, una profesora se queja, dice, llevo toda la vida animándolos a que razonen la respuesta, y no hay manera. Estoy convencido que esa sensación la hemos tenido todos alguna vez, ¿no? Venga, razona la respuesta y no la razonan. Y aparece una compañera, ¿y si en realidad no les enseñamos a razonar? Aparece otra pregunta. Pues vamos a ver qué métodos hay para enseñar a razonar. Y entonces siguen, analizan métodos diversos, encuentran uno que les gusta, lo adaptan y comienzan a aplicarlo con unos resultados enormes. Tanto es así que el New York Times envía a una periodista a entrevistar a la directora. Le dice lo primero, ¿no? ¿Qué método innovador más maravilloso? ¿Cómo lo han creado ustedes? Y la directora dice, hombre, innovador exactamente no es. Estuvimos mirando métodos y el que nos convenció es el de un colegio de monjas de los años 50. Bueno, ahí encontraron un método que se correspondía a la pregunta que tenían. Tenían una preocupación, nuestros alumnos no saben razonar, resulta que no sabemos cómo se enseña a razonar, ahí hay un método que nos puede servir, vamos a aplicarlo. Eso para mí es conocer el oficio. Y creo que la principal virtud de un centro educativo o de un docente es conocer el oficio. Es decir, exigirnos a nosotros lo mismo que le exigimos a un mecánico, a un electricista o a un médico, que conozca el oficio, ¿no? Ya sé que en estos momentos pues, nos hemos llenado de palabras que nos hacen un poco líderes espirituales del bienestar emocional de nuestros alumnos, ¿no? Pero creo que lo primero es conocer el oficio y a partir de ahí lo que quieran. En esta escuela pues, se plantearon, yo no me voy a detener, si les interesa la cuestión les animo a que echen una mirada a esta práctica de desarrollo del pensamiento crítico que es The Writing Revolution. Ellos, entre otra cosa,
descubrieron algo que pedagógicamente es de una gran relevancia, que para aprender a razonar no basta con leer. ¿Tienen en cuenta de lo que con frecuencia decimos, lee, 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 porque así aprenderás? Dicen, no, para aprender a razonar hay que dominar la escritura. Es la escritura la que te enseña a razonar. Y mi experiencia enseguida dice, pues, coño, pues es cierto. Es decir, ¿cuántas veces delante de una hoja en blanco estás ahí y ¿por dónde empiezas? ¿Qué me pasa? ¿Que te falta fluidez? Entonces, lo que han hecho, en definitiva, es todo un sistema de desarrollo de la escritura como experiencia o como método del aprendizaje razonado. Insisto, no me detengo en esto, tienen ahí la experiencia, la pueden mirar, los materiales son muy, muy interesantes y además les he de decir que muy sencillos, muy sencillos, que esos son los métodos buenos, métodos muy sencillos con resultados claros y al mismo tiempo, aquí sí que podríamos decir, disruptivos. Bueno, con una cosa, un elemento que en este caso sí que es complejo. Si es cierto que a razonar se aprende escribiendo, si es cierto que en todas las materias estamos interesados en que aprendan a razonar, si es cierto también que cuando razonas mejor entiendes, entonces la gramática es un asunto colectivo de todos los profesores. Y a partir de ahí tienen... Cuando hablamos de métodos, pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Yo que sigo muy de cerca pues, los programas de las escuelas de verano, etcétera, etcétera, ya parece que han desaparecido los cursos centrados en contenidos. Y estamos en 20.000 cosas que pueden ser muy interesantes, pero yo creo que los contenidos siguen siendo relevantes. Por eso, entre los métodos que en España pues ignoramos que existan y que sin embargo tienen además bueno, pues de una eficiencia yo creo que bien demostrada, pues tienen unos grandísimos practicantes tanto en el mundo anglosajón, es lo que ellos llaman la instrucción directa. La instrucción directa que no es la clase tradicional antigua, sino que es básicamente una enseñanza explícita que sabe ir paso a paso, es decir, que cuando vas a enseñar un problema, primero lo descompones como profesor en sus elementos constitutivos, sabes ir de uno en uno, que eso es la enseñanza explícita, eso lo introduces en un currículum secuencial y va acompañado de una evaluación frecuente porque consideran que el feedback es la clave del éxito. Tampoco me voy a entender, encontrarán muchísimo material en Internet, instituciones, fundaciones, que no lo pongo como modelo, sino simplemente como una práctica de resultados garantizados que nosotros actuamos como si no existiera. Nadie habla, ¿no?, de la enseñanza explícita ni la reivindica mientras estamos reivindicando otras cosas. Que en buena parte está basada en la teoría de la carga cognitiva, que diferencia muy bien, por ejemplo, entre la memoria de trabajo y la memoria a largo término. Hacemos, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 2 menos... ¿Me da tiempo para hacer un test de inteligencia? Es muy sencillo y además muy casero. No vamos a pasar a la historia de la pedagogía por el test que vamos a hacer aquí, pero creo que va a servir. Yo voy a decir unas palabras, voy a ir una secuencia de palabras las que se me ocurran, pues no es el científico lo que vamos a hacer, pero sí que creo que puede ser ilustrativo. Ustedes mentalmente tienen que ir reproduciendo la serie. O sea, si digo patata, aluminio y farola, pues primero diré patata, aluminio. Ustedes van repito, patata, aluminio, farola, patata, ¿vale? Y se detienen o cuentan allá donde la cosa comienza, ya no están seguros, se han perdido. ¿Sí? ¿Estamos? No voy a preguntar, no vamos a salir a bailar ni a cantar, no vamos a hacer trabajos de grupo, no hace falta que me digan nada. Quiero que ustedes evalúen eso. Hasta dónde su capacidad reproductiva es capaz de seguir una secuencia. ¿Sí? En silencio. ¿Vamos? Silla. Arcángel. Penúltimo. Absalón. Teherán. 17. Campana. Buitre.
Huevo. Ya se han perdido, no me digan que no. Lo estaban poniendo aquí todos una cara. Y les voy a decir dónde se han perdido. Les voy a decir dónde se han perdido. En el 7 más menos 2. Es decir, sus palabras en algunos casos han sido 5 y han comenzado a tambalear y otros habrán llegado a 9. 7 más menos 2. ¿A que sí? ¿A que se han movido eso entre el 5 y el 9? Pero fíjense que este ejemplo tan sencillo, tan trivial, tan casero, nos pone de manifiesto los límites de lo que la teoría de la carga cognitiva llama la inteligencia o la memoria de trabajo. Nuestra memoria de trabajo es extraordinariamente limitada. De la memoria de trabajo podríamos decir que es aquella memoria que es capaz de tener presente los datos significativos de un problema. ¿Sí? Pues bueno, 7 más menos 2. Lo que pasa es que es 7 más menos 2, hay un universo de diferencia entre el alumno cuyo máximo es 5 y por lo tanto trabaja únicamente con 5 elementos a la vez, que aquel que trabaja con 9. La consideración de la complejidad del problema que están trabajando es enorme. Bueno, eso nos crearía límites enormes si no tuviésemos una memoria a largo término que nos permite ir llevando y trayendo y cambiando de la memoria de trabajo a la memoria a largo término. No quiero tampoco detenerme en esto. Lo que sí que quiero decir, no seamos frívolos a la hora de despreciar la memoria. Seamos en todo caso frívolos con contenidos que pueden no tener ningún interés y que les enseñamos. Pero no seamos frívolos porque, entre otras cosas, sin memoria nos quedamos sin interioridad. Pero, en fin, vamos, creo que me entienden perfectamente lo que quiero decir. Por otra parte, la teoría de la carga cognitiva nos lleva a una cuestión que es muy relevante. Simplemente le estoy diciendo otra cuestión que psicológicamente, digamos que está en la vanguardia de la psicología cognitiva y que yo no la veo desarrollar en España. Pero vayan a las universidades de Estados Unidos y se encontrarán. Bueno, recuérdense que al principio les decía, muchas cuestiones que nos parecen centrales y decisivas simplemente lo son porque como vivimos cotidianamente tan envueltos en ellas y no somos capaces de sacar la cabeza por encima de la cotidianidad de los problemas, pues entonces se nos escapa. Es lo mismo aquí. ¿Qué es en el fondo de los fondos la clave del sistema educativo? Es conseguir que la memoria del alumno, les diré de paso que yo estoy convencido que lo que no existe en la memoria no se ha aprendido. ¿Dónde se guardaría si no es en la memoria? Y ahora no estoy hablando de contenidos, estoy hablando de contenidos, de hábitos, de actitudes, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos tenemos la experiencia de aquel día, sobre todo con niños pequeños, que estamos en clase y decimos, vamos a hacer un problema de peras. Y decimos, Juanito tenía 7 peras, y levanta uno la mano. Dime, a mí no me gustan las peras. Vale, bien. ¿Sí o no? Seguimos, no, pero es un problema de peras. Repetimos, Juanito, yo tengo un tío que se llama Juanito, pues yo no, pues sí o no. Bueno, pero eso es natural. Las memorias del niño, la memoria del niño está cargada de sus experiencias inmediatas. El proceso de educación es precisamente transformar la experiencia inmediata de la memoria a un concepto abstracto. De tal manera que cuando oigan la palabra mamá, no piensen exclusivamente en su madre, sino que piensen en una idea que es común a todos los hijos, ¿no? Bueno, ese proceso exige también un trabajo habitual de repetición, de hacer ejercicios, de repetir ejercicios, que igual no es lo más interesante y lo más dinámico que se puede hacer en la escuela, pero que si nos proponemos en serio pasar de la memoria anecdótica a la memoria semántica es imprescindible. Bueno, volvemos a Christensen, y se murió hace poco el hombre, y poco antes de morir reconoció que eso, su idea que él había planteado para la industria, se estaba utilizando para justificar cualquier cosa, lo cual le parecía poco disruptivo. Acabamos, todos saben ustedes la maravillosa película que Kubrick rodó con 2001. Se puso en contacto con los investigadores más pioneros de Estados Unidos. Allá todos imaginaron el futuro. ¿Son conscientes ustedes
de que nadie fue capaz de imaginarse este aparato? Quiero decir que el futuro siempre va a llegar con sorpresas. Es su prerrogativa, el futuro, y por lo tanto que una cierta humildad ante el tiempo, pues bien. Con frecuencia se oye también esto, ¿no? ¿Para qué vamos a aprender si todo está en Internet? Edison, 1922, y con esto acabo. Creo que el cine está destinado a revolucionar nuestro sistema educativo y que en pocos años sustituirá ampliamente, si no completamente, a los libros de texto. Y fíjense, en el 2010, Negroponte, que era entonces uno de los gurús educativos, porque hay que, de los gurús tecnológicos, porque esta es otra, lo pronto que envejecen los gurús tecnológicos. Era uno de los gurús tecnológicos, nos aseguró que el libro de papel tenía sus días contados, que en 5 años, y todos nos pusimos como locos a buscar alternativas al libro de papel. Si ahora analizamos, hoy nadie se acuerda de Negroponte y el libro de papel sigue estando ahí, porque el libro de papel, que no tiene y no debería ser el elemento único en la escuela, en una sociedad compleja como la nuestra, tecnológicamente está diseñado de maravilla. Hay productos que nacieron perfectos. No se pongan ustedes a hacer muchas variaciones en la circunferencia de una rueda. No les garantizo el éxito. Que nació, o una cuchara nació perfecta. Podemos hacer el diseño, que si... pero como comiencen a hacer cucharas planas o cucharas con agujeros, van a salir perdiendo, ¿no? El libro nació perfecto. Intentar sustituirlo porque queremos innovar es, de nuevo, olvidar la dimensión plural de la condición humana. Espero no haberlos aburridos y buen apetito, ¿eh? Creo que me he quedado escaso en los elogios iniciales y que compartís conmigo esa opinión. Ha sido una charla deliciosa, de verdad, don Gregorio. No sé si la organización nos puede dar alguna indicación acerca del horario. ¿Tenemos unos minutos para unas preguntas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, también a los que tenemos cierta edad nos consuela bastante esa crítica que usted ha hecho sobre lo nuevo, ¿verdad? Y como ya no somos tan nuevos... No me opongo, me parecería absurdo oponerse a lo nuevo. Lo que estoy diciendo es que si además de nuevo es bueno, miel sobre hojuelas. Y eso se llama sentido común. Muy bien, abrimos un turno de preguntas que seguramente habrá alguna curiosidad, algún comentario que hacer. Eso es otra característica. Hay veces en que el estómago tiene razones más poderosas. No, Perdona, ¿no? Que había... sí. ¿Perdona? Sí, no, el libro de papel. El libro de papel. Preguntan por qué el libro de papel es un invento perfecto. El libro de texto, pues hay buenos y malos. Es decir, como libro me parece que tiene un diseño, podríamos hablar mucho. Es decir, yo lo que, con respecto a conocer el oficio significa también que si sustituyes una cosa por otra tienes que saber las ganancias y las pérdidas. Y cuando yo pues veo a mi nieto que no tiene libros, está haciendo primero de eso, y viene a casa y lo primero que tenemos que hacer es recoger todos los folios sueltos, arrugados que tiene por debajo de la mochila para ordenarlos, eso no pasa con un libro, ¿no? Es decir, hay veces que la falta de libro de papel, por ejemplo, colabora mucho en la pérdida de atención de un niño que no la tiene especialmente dotada, ¿no? Es decir, pero estoy hablando del libro. El libro como objeto que te proporciona un sentido de la unidad y un contenido que además es manejable, que lo llevas de aquí para allá, que sabes dónde ir a buscar, tienes subrayado. Yo creo que el libro, como herramienta, además te permite un trato carnal con las palabras. Carnal con las palabras, lo cual no quiere decir, insisto, que tenga que ser la única herramienta, me parecería absurda. Sobre la historia del libro hay un ensayo maravilloso de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que a todos los enamorados de los libros
Recomendamos desde aquí que lo lean. ¿Alguna pregunta más? Ay, ¿por qué? Otra pregunta, por favor. Es que te echo yo, para que... Ay, es que me resulta imposible evaluarlos objetivamente. Yo me gustaría ser ahora una persona serena y emitir un juicio objetivo. No puedo. No puedo, lo digo honestamente, por lo tanto lo que voy a decir no me hagan demasiado caso, por favor. Pero no hace mucho estábamos en un debate y yo le decía, había un diputado partidario que aprobó la LOLO y decía, pero vamos a ver, en historia del arte hace falta poner como competencia el desarrollo de la conciencia del crecimiento sostenible. Es necesario, es decir, que en historia del arte no debería justificarse, y hay razones que creo yo sobradas, estéticas, culturales, etcétera, de comprensión del paisaje humano, etcétera. Es necesario. Y la respuesta que me dieron es, ya veo que estás a favor de la destrucción de la tierra. Y eso me desarma. Me desarma. Yo no, de verdad que no pongo en duda las buenas intenciones, pero intentar que encajen como han encajado la Agenda 2030 con los programas educativos, pues lleva a situaciones en las que a mí, honestamente, me parece que es absolutamente impracticable una evaluación por competencias tal como aparece en el desarrollo de la LOE. Me parece impracticable. Y en todo caso, si es practicable, no le arriendo la ganancia a los maestros porque la burocracia que les cae encima es infinita. Yo me meto ahí y me pierdo. Cuando veo que los objetivos de matemáticas, porque claro, el trabajar en equipo, a veces da la sensación como si creyeran que un 2 pensado por una persona y otro 2 pensado por otra persona, al ponerse juntos da un 4. Trabajar en equipo es complicado, es difícil, tienes niños, es que, vamos a ver, yo reivindico que una de las condiciones de conocimiento del oficio es asumir tu dignidad. No hay método superior a un buen maestro. No hay método superior a un buen maestro. Entre otras cosas, porque ustedes encontrarán, y yo pues bueno, miro mucho esto, métodos con un gran soporte empírico. Entonces vas a mirarlo y dices, hombre, pues sí, tiene un 80% de soporte, bien. Ese método tiene un 80% de soporte empírico, pero si extrapolamos estadísticamente esos porcentajes a nuestra aula y nosotros tenemos 30 alumnos, quiere decir que vamos a tener 6 para los cuales ese método no va a funcionar. Y tú tienes que buscar, que para eso conoces el oficio, tienes que buscar cuáles son los instrumentos, los métodos adecuados para esto, ¿no? Y ahora estamos un poco la convicción de que el método es superior al maestro, ¿no? Y para eso lo que hacemos es complicarle la vida al maestro. Yo no hace mucho le decía, mira, estamos experimentando todas las innovaciones y quizás podría tocar una temporada en que experimentásemos la siguiente innovación. Vamos a dejar tranquilos a los profesores y a las escuelas, a ver qué pasa. Vamos a dejarlos tranquilos, con una evaluación después, como planteabas, ¿no? Con una evaluación final. No, yo no sé si alguien, yo me los he leído, me he leído los desarrollos curriculares y tal. Por otra parte, hay algo que me avergüenza mucho. Miren, cuando te lees la ley Villar-Palasí y ves el redactado, la gente que redactaba aquella ley, y ves la prosa que utilizan las personas que redactan esto, ya está todo explicado. Bueno, y perdonad, no soy ecuánime, olvidad lo que he dicho. Muchísimas gracias a todos. Damos por cerrada. Le cedo la palabra a don Rafael. No os mováis tanto Gregorio y Inger, por favor, llevaros un recuerdo. Es un poco grande. Pero que es uno para los dos.
heraldillo de Ah, de nuestra ciudad. Lo único, el problema está Inger con su maleta, pero a ver cómo solucionamos. No os quedéis de pie, que no quiero dejaros de pie. Simplemente no, vamos a terminar, no quiero... y en nombre de todos, de CECE Andalucía, Leandro, nuestro presidente, la Junta Directiva, los que hemos querido hoy organizar este acto, y en fin, antes ya se ha comentado todo, pues agradeceros a todos vuestra presencia. Espero que haya sido una mañana interesante, yo creo que lo ha sido, sinceramente, además de emotiva, para nosotros desde luego. Y nada, nos queda el final de curso en el cual estáis todos metidos. Desde CECE Andalucía, pues lo sabéis, estáis recibiendo toda la información que nos llega, a veces con prisa, como los currículum y decretos para el año que viene. Falta por llegar el de bachillerato, algunos me habéis preguntado, os hemos enviado el de infantil, primaria y secundaria, y el de bachillerato esperamos que llegue en breve, como nos prometieron, en estos días, y que tengáis, desearos a todos pues un feliz final de curso. No nos despedimos porque mañana es sábado, ¿no? Pero el lunes seguimos en contacto y ayudándoos en todo lo que hace falta para terminar, ¿no? Y daros la enhorabuena a los centros. Hoy hablamos de CECE Andalucía, pero CECE Andalucía sois los asociados y los centros que confiáis en nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y lo mejor para el final. No quería tampoco dejar de agradecer de nuevo, porque más están aquí presentes, a las empresas que colaboran con nosotros, Antea, que habéis estado ahí toda la mañana con nosotros, a ONIA, SM, Escolares, que está por ahí Rafael Cortés. Gracias a todos, a ellos, y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.